Hoy nos acompaña John Morales, nuestro meteorólogo favorito, para contarnos un poco más de su historia y de qué nos espera esta temporada de huracanes en Florida. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Hoy fue un día creo que muy especial para ti porque pudiste compartir el escenario con tu hijo por primera vez. ¿Qué Y significa? no, significa mucho. Imagínate, mi hijo se preocupa mucho por el medio ambiente, ¿no? O sea, estudió ciencias del medio ambiente, luego estudió ecología y ahora también va a sacar una segunda maestría, un segundo máster's en lo que es la meteorología, porque está trabajando para mi compañía. Así que tener a mi hijo y poder compartir con él en la escena y hacer como así un recorrido de mi trayectoria y a la misma vez desde la perspectiva de él, lo que ha sido la trayectoria mía como comunicador climático, pero también lo que significa para él siendo una generación más joven, que es tan importante, ¿no? Pensar que las generaciones jóvenes son las que van a continuar con esta batalla, con esta lucha para contrarrestar el cambio climático, pues obviamente fue bien importante tenerlo en escena hoy. ¿Crees que fue en parte crecer contigo como papá y me imagino que en una casa donde esto se hablaba muchísimo? ¿O crees que también hay un tema de que nuestra generación sí tiene una conciencia que ha crecido bastante? Sí, sin duda hay mucho más conciencia en las generaciones más jóvenes que la mía, particularmente la millennial y los Gen Z, generación Z, donde hay una mayor preocupación sobre el medio ambiente, sin duda. El tema es que a la misma vez como que hay cierta apatía, ¿no? O sea, no salen a votar, no todos al menos. O sea, no quiero que se sientan Regañados. regañados, pero el tema es que hay que votar en todas las elecciones, no solamente la nacional para el presidente y no solamente la que ocurre cada 2 años para los representantes, todas las elecciones locales también hay que votar, porque son tantos, o sea, esta generación millennials, generación Z, generación alfa, que es la que viene ahora, que pronto va a llegar a la edad de votar también. Mira, si colectivamente votan por los candidatos que se preocupan sobre el medio ambiente, que se preocupan sobre el clima, vamos a lograr esos cambios. Así que mi esperanza está en que gente joven como mi hijo y el resto de ustedes, pues hagan las acciones necesarias para poder corregir por dónde vamos. John, nos hablabas de que al principio de tu carrera, en los años 90, encontrabas muchos desafíos por ser el primer meteorólogo tratando de hablar del cambio climático. Hoy en día esta industria está sufriendo muchos desafíos, no se puede tapar el dedo con el sol con un dedo. ¿Hay similitudes entre esos desafíos? Mira, yo creo que sí. Es interesante porque igual que, por ejemplo, y voy a entrar en otros temas, pero igual que, por ejemplo, el racismo se ha desencadenado en este país porque los han empoderado, le han dado la plataforma, le han dicho, está bien que se sientan así, porque los líderes del país se sienten igual, ¿verdad? Pues ahora estamos viendo ese momento también, donde estamos regresando a los años 80 y 90, donde había una porción significativa de la audiencia, del público, que rechazaba todo lo que tenía que ver con el cambio climático. Y en esa época era porque había dudas, porque no estaban bien informados, porque la industria petrolera estaba con toda la intención del mundo tratando de confundir a los norteamericanos sobre el tema. Eso era entonces. Hoy día, de nuevo, todo lo mismo. ¿Por qué? Pues igual que te expliqué con el racismo, los líderes del país rechazan todo lo que tiene que ver con la realidad científica del cambio climático, que es una situación seria, que es real, que la estamos causando nosotros. Todo eso lo rechazan. Entonces, estos grupos que se habían callado la boca, ahora de momento se sienten con todo el poder de expresar todos sus puntos de vista, rechazar la ciencia, pararse en tarima y decir cuánta mentira es posible. Así que estamos viendo por un momento difícil en ese sentido y es preocupante porque, perdón que me extienda un poquito, yo siempre hago eso. No te preocupes. eh, Parte de lo que ocurre hoy día es que estamos viviendo en una era donde la verdad ya no importa. ¿eh? En inglés es post-truth, ¿no?
pasado, post la verdad. Eh, y por eso hemos visto que estamos entrando en este régimen que estamos viviendo, donde Norteamérica tal vez nunca ha vivido cosa igual. Y es porque estamos en una era donde la gente ya no cree en las verdades, no le creen a los científicos, no le creen a las instituciones. Yo que estoy tan involucrado con mi universidad, donde yo estudié, no, o sea, el valor de una educación universitaria se está minimizando, diciendo que no es importante. Mire, todas esas cosas nos han llevado a donde estamos hoy día. Entonces, lo que tú comentas, que es este rechazo a la ciencia, es preocupante. La única buena noticia que te puedo dar es que la realidad del caso es que la mayoría de los norteamericanos sí aceptan que el cambio climático está ocurriendo. La mayoría de los americanos también piensan que es causado por la mano del hombre. Eso es otro punto positivo. Así que tenemos esta mayoría que tal vez no son tan vocales, no se pasan hablando todas estas mentiras, pero oiga, si nosotros nos unimos y colectivamente tomamos acción sabiendo que esto es una situación seria, vamos a lograr los cambios que son necesarios. Volvamos a la temporada de huracanes de Florida. Se acerca, ¿qué nos espera? Bueno, mira, yo te comento que las temporadas en general se han tornado más preocupantes, porque no importa el número de tormentas que se formen, la probabilidad de que una de esas tormentas, o dos o tres, lleguen a ser de nivel catastrófico, esa probabilidad está aumentando. Entonces, ¿qué sucede? Puede haber una temporada de que solamente se formen 10 tormentas, por decir, en vez de 20 o 25 o 30, como llevamos en años recientes viendo. Vamos a decir que esta temporada que venga del 2025 solo se formen 10. Pero oiga, la probabilidad de que varias de esas 10 lleguen a ser de huracanes de categoría 3 o 4 o 5 es mayor. Y es mayor por el cambio climático. Es mayor porque la temperatura del mar está más caliente. Y podemos ver más eventos como Helene y Milton y María y Dorian, Irma, Harvey. O sea, puedo seguir nombrando, ¿no?, todos estos huracanes que han sido catastróficos, donde ha habido una contribución de lo que es el calentamiento del mar a raíz del calentamiento global. Entonces, yo lo que opino entonces es que el público tiene que prepararse para lo peor, sea que la perspectiva de la temporada sea menos activa, más activa, no importa. Prepárese para lo peor, porque los huracanes hoy día son peores. Vi que uno de los huracanes se llama, una de las tormentas se llama Andrea, y Ajá. yo no soy tan dañina como los huracanes, pero esto te lo he preguntado en el podcast anteriormente cuando hablamos de las temporadas y me imagino que te lo pregunta todo el mundo. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos? Claro, bueno, o sea, los preparativos comienzan desde uno poder entender, tener un buen entendimiento de cuál es la vulnerabilidad que existe en nuestro hogar. O sea, hay que saber, por ejemplo, vivo en una zona de evacuación, o sea, es una zona que yo tengo que desalojar porque va a haber una marea de tormenta, una marejada ciclónica como se conoce, que tanto la vimos en estas temporadas recientes, 2022, 2023, 2024. Ha habido unas terribles mareas de tormenta, donde ha muerto mucha gente, donde el daño ha sido muy catastrófico. Entonces, si ese es el caso, que uno vive en una de esas zonas, hay que entonces planificar para desalojar. Y eso incluye pues llevarse a la familia, llevarse a las mascotas, llevarse a las medicinas, todo, ¿no? Eso es un tema. Si nos vamos entonces a quedar en la casa, porque no vivimos en zona de evacuación, bueno, me voy a quedar en la casa. ¿Puede mi casa resistir los vientos de un huracán? ¿Tengo las protecciones en las ventanas necesarias para yo poder mantener ese viento afuera de mi casa? Eso hay que pensarlo también. Entonces, todo eso lleva, o sea, conocer la vulnerabilidad lleva a poder generar un plan de emergencia así bien hasta escrito, diría yo, donde el líder de la familia sabe qué rol va a jugar, donde le asigna los roles a cada miembro de la familia. Mira, tú te vas a encargar de recoger los objetos sueltos del patio.
y tú te vas a encargar de hacer el inventario de las medicinas y los suministros que tenemos en la casa para poder ser autosuficientes por una semana. Y tú te vas a encargar de llenar el tanque del automóvil para asegurarnos que tengamos el combustible para llegar a donde todo el mundo tenga un rol. Tener ese plan formulado de antemano nos permite poder tomar acción en una forma más eficaz y posiblemente salvar las vidas de nuestros familiares porque tuvimos un plan. Así que yo comenzaría con todo eso, conocer la vulnerabilidad y hacer un plan. John, hoy en día todos tenemos una responsabilidad y un lugar en esta lucha. ¿Cuál es tu llamado a acción? Mira, como hablé un poquito al principio, todo el mundo puede tomar acciones individuales, yo lo hago también. Mire, yo tengo paneles solares, yo hago compostaje de lo que son los desechos de la cocina de mi casa, manejo un vehículo eléctrico, yo hago todas esas cosas. Pero ¿sabe qué es más importante aún? Más importante aún es conversar, hablar con otras personas sobre esta emergencia, sobre esta crisis del cambio climático. Fíjate que te dije hace un ratito que la mayoría de los americanos aceptan que el cambio climático ocurre y de que es causado por la mano del hombre. Sin embargo, muy pocos americanos hablan sobre el tema. Nadie se atreve a hablarlo. Todo el mundo piensa que es como hablar religión o política en la mesa del Día de Acción de Gracias. Mire, coméntelo. Eh, sepa qué tema le interesa a la persona con que está conversando. A lo mejor la persona con que está conversando es un ciclista. Y le comenta al ciclista, oiga, ¿y usted qué hace tanto ciclismo? ¿Usted salió el fin de semana pasado con el calor que hacía? ¿Cómo le fue? Y la persona dice, bueno, no, la verdad es que sí, hacía un calor tremendo, estos calores de hoy día. Y entonces la otra persona le comenta, sí, ¿verdad que estos calores de hoy día como que están peores? Y así vas rompiendo el hielo, ¿no? Si conversamos sobre el tema, la gente empieza a elevar el tema del cambio climático dentro de su mente. Y cuando llega el momento entonces de votar o llega el momento de organizar nuestras comunidades hacia ciertos goles que podamos tener, ciertas metas, ¿no? De poder salvaguardar nuestra comunidad contra el calor o contra las inundaciones o contra un huracán. Mire, nos vamos organizando y vamos reclamando que hay que tomar acción contra el cambio climático. Así que te resumo, es mucho más importante tomar acción colectiva, organizar nuestras comunidades, ir a votar por los candidatos apropiados. Eso es mucho más importante que yo manejar un carro eléctrico o yo tener una planta eléctrica en mi casa. Piensen en eso, busquen formas de conversar sobre el tema del cambio climático para que ya no sea un tema tabú y que el público pueda entender que de verdad merece la atención que merece. Es así. Muchas gracias, John, por acompañarnos hoy. Y por último, cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuéntanos cómo mantenernos informados en esta temporada de huracanes. Sí, cómo no, mira, bueno, varias cosas, ¿no? O sea, yo como que me retiré, pero no me retiré. Mi esposa me... Llevas diciendo eso años. Sí, o sea, yo dejé de mi rol a diario que hacía en NBC, en Miami. Ya eso yo no lo hago. Yo para ellos, para NBC, soy ahora especialista de huracanes. Así que me encuentran, por ejemplo, no solamente en Miami, en el canal 6 de NBC, pero muchas veces ellos ponen, si lo siguen en @NBC6, ponen videos míos y cosas por el estilo. Eso es importante. Yo también tengo mis plataformas, @John Morales TV, John Morales TV de televisión. Me encuentran ahí en, qué sé yo, en Instagram, en X, en Blue Sky, ¿verdad? Etcétera. Y nada, por ahí me encuentran, se pueden comunicar conmigo y ver las cosas que estamos tratando de comunicar. Muchas gracias, John. Gracias a ustedes por oírnos. Ya saben cómo mantenerse informados.